Cuando usted quiera. Seguimos adelante en esta columna de rock nacional. Pero escucha esto, escucha. No. Es emocionante. Hoy estás emocionada, veo. Yo siempre. Yo soy un montón de emoción, como diría Andrés Calamaro. Hiciste llorar a la audiencia y vos también estás emocionada. Siempre, sí. ¿Qué será? Que yo te escucho muy fuerte a vos y muy bajo yo. No, me bajo el mic, te subo el mic a vos. No, este mic no está... ¿Cómo te sentís seteado ahí? de otra manera. No me siento mi voz, la tuya. Ahí está. Te subí el micrófono, nada más que eso. Ahora me siento. Bien. Me caigo y me levanto. Bueno, seguimos con otro episodio de esta columna de rock nacional que estamos haciendo aquí en Mañana Vemos con la señorita, ¿no? Sí. La señorita Lala Brillos, que se me oscureció. Está en búsqueda de la estética que nos acompaña. Creo que esta estética está bien, un poco la oscuridad, el fondo negro. Oscurecimos nuestras caras y yo te veo ahí por la pantalla. Bueno, traje un disco de 1983. Es un discazo de nuestro rock argentino. Álbum debut, además, zarpado arrancar una carrera musical con un disco como este. Estamos hablando de La Dicha en Movimiento de los Twist, álbum de 1983. ¿Primer disco? Primer disco. Impresionante. Primer disco lleno de hits. Estábamos haciendo alusión recién al bolichón Perón ahí de Capital, y es un disco que tiene cierta raigambre, está asentado en cierto imaginario peronista también. Al momento del lanzamiento de este álbum, la banda estaba compuesta por los fundadores Pipo Chipolati, el inefable Pipo Chipolati en voz y guitarra, Daniel Melingo, que nos dejó hace poco. Mi amor, qué hermoso. Sí, Daniel Melingo en voz y guitarra, en guitarra y saxofón también, Fabi Cantilo, una voz impresionante de nuestro rock nacional en la voz, Damián Topino en vientos, Gonzo Palacios en saxo, Polo Corbela en batería y Eduardo Cano en bajo. El disco, ¿sabés qué día salió, Lala? ¿Qué día? 17 de octubre de 1983. Democracia... 13 días antes de que se celebraran las elecciones democráticas del domingo 30 de octubre de 1983. Recordemos que allí Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, venció a Ítalo Luder, del Partido Justicialista, y después Alfonsín asume el 10 de diciembre de 1983. En ese contexto, si uno revisa las adhesiones y los apoyos, muchos de los rockeros argentinos habían apoyado a Raúl Ricardo para las elecciones del 83. Pero bueno, el día elegido para el lanzamiento de La Dicha en Movimiento de los Twist, 17 de octubre, por supuesto es el Día de la Lealtad Peronista, en conmemoración de aquella gran movilización obrera y sindical de 1945 a Plaza de Mayo, para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, y fue adrede, eligieron sacarlo ese día al disco, los Twist, y además vamos a ver, seguramente si ya lo escucharon lo sabrán, en las letras hay muchas alusiones a los grandes íconos de nuestro país, entre ellos Perón, Gardel, Boca Juniors, y mucho de lo que sucedía en la historia reciente de la Argentina, porque estamos hablando fin de la dictadura prácticamente. Sí. Habíamos estado del 76 al 83 en dictadura, así que aparecen imágenes en las letras de parapoliciales, de detenciones ilegales, de interrogatorios, el Falcon, relación o alusión a la droga, el caretaje a partir de esa palabra mocasín, que era una palabra de la jerga ochentosa. Eso desde el punto de vista de las letras, que son súper divertidas, tienen mucho sentido del humor, tienen ironía. Impresionante eso. Tienen parodia, es exquisito lo que han hecho los Twist en este primer disco. Y el combo sonoro era muy bailable, revisitaba también las décadas del 50 y 60, eran un poco vintage los Twist en el 83. Ellos estaban mirando ese imaginario carnavalesco, popular, y de estilos del 50 y 60 como rock and roll, rockabilly, un poco de twist, un poco de ska también. Recuperan, si se quiere, la identidad de la kermesse, la kermés bailable y festiva, sin desatender la crítica social de, como decíamos, el periodo recientemente más oscuro de la Argentina, pero lo hacían con mucho humor. Es un poco lo que empieza a aparecer en el rock de los 80. Traje un montón de datos, estuve repasando biografías, estuve repasando también comentarios de los propios músicos, además de escuchar el disco de nuevo y seguir disfrutándolo un montón. La Dicha en Movimiento fue producido por el señor Charly García.
Nada más y nada. ¡Wow! Sí. Datazo, no lo sabía. Charlie les produjo el disco para la discográfica Serú Girán Discos SG, y también Charlie se ocupó de algunos teclados. Hubo varios invitados. Ahora van a ver que Charlie fue como una especie de comandante. Hasta la palabra censor es fuerte en ese contexto, pero si Charly García tiene que censurar a los tweets, imagínate lo que sería eso, ¿no? Como Charly diciéndole, chico, esto es mucho, esto no va, esto lo vamos a sacar porque se te lo creo porque lo he visto tanto a Pipo. Claro, a Pipo Chipolati, a Melingo, que eran unos pibitos, Charly un poco ya prócer de rock nacional. Año 83. Total, pero Pipo un cohete aparte. Pipo terrible. Después se convirtió en un mediático, de alguna manera, durante muchos años. Sí, totalmente. Ahí arrancaba a hacerse lo que después se iría profundizando, a llegar hasta programas bizarros de la televisión argentina, con Chiche, con Mauro. Bueno, programas de humor también. En fin, pero eso más adelante. Se popularizó desde la TV y la bizarreada, pero ya tenía desde la contracultura total sentido del humor en estos comienzos de los 80, y ese sello se lo imprimió a su propio grupo. Los demás del grupo también eran ciertamente personajes, ¿no? Le pusieron los twists por el ritmo twist. Está el ritmo del twist en las canciones de la banda, y también porque quería decir retorcido. Y el nombre del disco, La Dicha en Movimiento, esto es buenísimo también, es una gran anécdota, pero la vamos a repasar. Viene de un libro que tenía Pipo Chipolati, El Manual de Toxicología de la Policía Federal Argentina. Sí. Pipo, Melingo, Fabi Cantilo y el resto de la banda buscaron en ese manual la palabra cocaína y decía lo siguiente: cocaína, raviol, la dicha en movimiento. De ahí sale. Fíjate la cana cómo definía a la cocaína, y esto terminaron nombrando a su álbum debut. Es un gran nombre, La Dicha en Movimiento. Está pensado desde ahí para la sustancia, ¿no? Pero es un nombre hermosísimo que englobaba el espíritu de los twists. Qué hermoso. Lo que pasa ¿Cuánta poesía? Sí. Es impresionante porque... La poesía de la cana, señora. Claro, o sea, ellos de un manual te armaron una poesía. Qué impresionante. El nombre directamente estaba así, enterito lo sacaron, de ese manual de toxicología, porque era la definición que le daba la policía a la droga, a la cocaína sobre todo. Necesito ese manual. Andás a ver qué edición, a dónde quedó eso. Pero lo que pasa es que el propio Pipo tenía a su papá policía. Ahí va, claro, no. ese me lo había olvidado, ese dato. Sí, el padre de Pipo era policía. Él recuerda en algunas notas que le decía al padre: cuando salgas, lleva el documento, respetá al policía y no lo subestimes o sobreestimes. Llevá siempre el carné del hospital de la Policía Federal Churruca, le decía el padre, para que se den cuenta de que sos hijo de un policía. Qué pesado, por favor. Él cuenta que el padre era, policía muy estricto, muy severo. Sí. Y él dice, yo de joven no andaba en nada raro. Entonces, efectivamente, me pedían el documento, la cana, cuando veían este carné del Churruca, me preguntaban si mi padre estaba en alguna repartición, y Pipo respondía, por supuesto, es el escribiente Cipolati de Seguridad Federal. Vaya tranquilo, le decía la cana. Qué hermoso. Digo, a ver, era un contexto muy oscuro, muy duro, de muchas detenciones, desapariciones. El contraste, lo que viene a mostrar es cómo estas bandas de los 80, era la propia vida de Pipo, ¿no? Con un padre policía, pero también cómo estos jóvenes de los 80 empezaban a cambiar la mirada y la configuración, o cómo iban a narrar eso que otras bandas de los 70 narraban de una manera más pesada, más seria, ¿no? Porque tenemos en ese contexto, qué sé yo, desde Los Dinosaurios a los temas de Miguel Cantilo y demás. La tapa de La Dicha en Movimiento ya es vintage también para ese entonces, haciendo alusión a este imaginario de la kermés, con esas serpentinas que quedaron. En un comienzo era una foto de una fiesta, tipo un asalto, no un asalto a mano armada, sino asalto que se le decía a la juntada con baile, música, comida y demás. En una casa. Claro, en una casa, no en un boliche. Había un sofá, músicos con bonetes, unas copas de martini y algunas chicas. Esa foto la había hecho Mariano Galperín, que era amigo de la infancia de Fabián Couto. Fabián Couto en ese momento era el manager de los Twists. Fue un tipo que después quedó ligado mucho a Rock and Pop, me acuerdo, trabajó con Andy, con Di Natale, con Juan Di Natale. Bueno, y en ese momento, en los 80, era manager de los Twists.
pero lamentablemente una de las chicas que aparecía en esa tapa falleció a los pocos días de la sesión y bueno, la banda decidió no usar la foto y quedó esta tapa que es bien colorida con el fondo amarillo. Nebur, que era el seudónimo de Rubén Vázquez, un artista plástico que también trabajó con Los Abuelos de la Nada y con Virus, contó que la portada quedó con esas serpentinas color rojo y un fondo de color amarillo intenso que él sacó de una promo de la gaseosa Pepsi que había en un supermercado en aquella época. Le gustó ese color y bueno, terminó siendo una de las tapas más icónicas de la música de los 80. Total. De hecho, cuando se revisita la época desde las muestras de los visuales, de los museos y demás, hubo ciertos revival. Bueno, esa de los Twists aparece mucho. Bueno, la banda se había formado el 30 de marzo de 1982, un año antes de que salga este disco que decíamos salió el 17 de octubre del 83. La propuesta había sido de Dani Melingo, saxofonista en ese momento. El otro día repasábamos estos datos biográficos con la noticia de su fallecimiento. Qué grande que es él, por favor. Claro, él estaba tocando Los Abuelos de la Nada, ¿no? Y se encuentran con Pipo Chipolati. Melingo también se contacta con Fabi Cantilo al poco tiempo para hacer la voz femenina del grupo. En ese contexto empezaban a aparecer también grupos que en la Argentina le iban a imprimir baile y diversión al rock nacional. Hay un renacimiento porque se viene un periodo democrático, hay un cambio de paradigma. Veníamos de alguna manera, Lala, de las utopías colectivas de los 70, mucho más atravesados, si bien con algunos visos de humor, pero con más densidad, más seriedad. El centro de la estética y el mensaje de estas bandas, a lo que se le empieza a prestar atención también si uno lo mira en los primeros discos de muchas de las bandas de los comienzos de los 80, el físico, el cuerpo, ¿no? Uh-huh. El gimnasio, el look, bueno, toda esa onda, ¿no? De todos modos pasan, como sucede en cada etapa de la historia, y más si uno lo mira desde el arte, pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, ¿no? Conviven en tensión, una generación va arrastrando o le va mostrando nuevos límites a la anterior, a los más grandes, porque hay mucha diferencia entre el discurso, qué sé yo, de una canción del 76, 77, 78, un poquito más atrás, también con lo que vienen a ser, qué sé yo, las bandas del momento. Charlie en el 83 saca Click Modernos, Vasos y Besos es el disco que le sigue al debut de Los Abuelos de la Nada. También sale ahí a comienzo de los 80 Agujero Interior de Virus. Descaso. Convive con Luchando por el Metal de B8. También está Riff con su hard rock. El punk de Los Violadores que venía del 81. Nacimiento o traducción del punk en la Argentina. Si bien era un fenómeno nacido en el 76 afuera, bueno, se había afianzado en el 80-81 en la Argentina. Spinetta estaba con Jade. Y Charly García, en 1980, en el disco Bicicleta, el disco de Serú Girán, ya había cantado: Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Esa es una gran frase que resume, ¿no?, la relación entre las generaciones. Charly sintiéndose un adulto, probablemente con Serú. Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar, decía el tipo. Pero bueno, terminó en 1983 produciendo a los Twists, a otras bandas que Charly apoyó de entrada, y después grabando Click Modernos y generando en la Argentina también la modernidad y la renovación en ese disco que fue a grabar ahí a Nueva York. La banda paradigmática de ese momento era Virus, Miguel Cantilo estaba con Punch, Porcheto. Soda Stereo va a sacar su primer disco un año después, en el 84. Sí. Así que un poco el panorama de los 80. En su momento se lo tildaba de frívolo a esa música, porque veníamos de un rock más sesudo, el de los 70, más comprometido, si se quiere, o la palabra comprometido usada de otra manera, y cuando vieron a estos pibardos haciendo toda esa locura, se los trató a los Virus, sobre todo, de light, de frívolos y demás. Pero los Twists en sus canciones tenían alusiones muy inteligentes y muy divertidas a lo que venía pasando recientemente en la Argentina. Vos metete, Lala, cuando quiera, que yo estoy embalado. Yo no te quiero cortar, no te quiero cortar. Y sabés que siempre me da miedo de las columnas, es
hacer algún aporte y adelantarme. Entonces prefiero escucharte. Yo siempre te escucho, estoy acá. Bueno, pero de última te digo, lo vamos a contar en un momento. Me hago el gil. Ya tenés mensaje, Ramiro, dice, siempre excelente la columna. O sea, ya la gente te está escuchando muy, muy atenta. Gracias, Ramiro, y a todos los oyentes de Mañana Vemos y de la TL. Un placer también estar junto a ustedes los miércoles por la mañana. Bueno, cuando uno piensa, decir, bueno, ¿cuándo arranca una década o una época? Los historiadores lo han pensado, inclusive Erich Hobsbawm, con el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. Y para varios, los 80 no arranca el 1 de enero del 80, sino después de Guerra de Malvinas, después de la rendición de Puerto Argentino, que se dio el 14 de junio de 1982, marcando el fin de la guerra tras 74 días de conflicto. Digamos esto, que hoy estamos en la mañana del partido trascendental entre Inglaterra y Argentina, Argentina e Inglaterra en el Mundial. Hay una reverberancia en el aire impresionante. Por ahí el que escuche esto en YouTube en diferido, ya tendremos el resultado puesto. Ojalá que sea nuestra querida selección saliendo victoriosa. Dios te escuche. Dios nos escuche. Pero bueno, después de Guerra de Malvinas, ya mitad del año 82, eso empieza a impactar mucho en la cultura argentina y en el arte. Desde junio del 82, mitad de año, hasta diciembre del 83, en que asume Alfonsín, empieza el destape, ¿no? Empiezan a surgir teatros, bandas, muchos ámbitos para el arte en general. Pensemos que en el mapa mundial, las tendencias del primer mundo que contábamos, muchas de esas bandas lo tradujeron, lo asimilaron para nuestra música, eran el punk, la new wave, el reggae, el ska, toda la fisonomía dark, los Soda Stereo, Coleman, bueno, son muy exponentes de esa movida. Y en Argentina bandas como Los Twists y Los Abuelos de la Nada empiezan a mostrar que se puede abordar la canción de otra manera. Se combina diversión, un poco de frivolidad, ambigüedad también con Moura. Eso para mí es fundamental. Hay bandas que quedaron un poco más marcadas a la influencia internacional, a lo que dictaban, ¿no?, las usinas estéticas del mundo. Pero me parece a mí, y bueno, lo he leído también de algunos críticos musicales, Los Twists y Los Abuelos tenían una cosa muy argenta. Muy particular. Sí, con el sello que le dieron. Fíjate que los Twists estaban mirando la kermesse de los 50 y 60, poniendo a bailar a todo el mundo. Para los 80 ya había pasado mucha agua bajo el puente y el rockabilly fue una de las primeras manifestaciones de la cultura rock, si se quiere. Eso es de los 50. Bueno, el señor Charly García dijo, como productor de este álbum, en 3 días hicimos todo, les pedí que tocaran todo el repertorio de corrido, un tema atrás del otro, y una vez que terminaron de grabar les dije, váyanse. Ahí lo mezclé, llamé a los que hacían falta. Pragmático, Charly. Puse un tecladito, alguna viola, Fabi cantó divina, dice Charly. Sí, y el álbum se convirtió enseguida, en pocos meses, en un gran éxito, llegando a vender más de 120.000 copias, que para la época era un numerazo. Bueno, la dupla creativa, el tándem Melingo-Chipolati, estaba súper inspirado, jugando hula-hulas de Melingo, 25 estrellas de oro, que ahí menciona a Perón, a Gardel, a Boca Juniors. Esa fue de la dupla Melingo-Chipolati. Sos una rica banana, era de Melingo, Salsa es de Chipolati. En el bowling de Melingo y Vázquez. Bueno, el disco tenía 2 lados, son 14 canciones, dura algo así como 35-36 minutos y los dos compositores estaban pero súper inspirados. La canción Cleopatra, por ejemplo, otra de las marcas, ahí estamos mostrando en la transmisión de video la tapa de La Dicha en Movimiento, que está ponchando Lala. Cleopatra fue escrita por la dramaturga y creadora del biodrama Vivi Telas, en el Café Einstein. En esta columna, viste, repasamos discos, repasamos nombres, pero también repasamos lugares emblemáticos de cada contexto, de cada época. Y algo que era muy propio de los 80 era esta cruza entre las distintas artes, ¿no? La performance, todos esos espacios donde salieron Tortonese, la Gamba al Ajillo, un montón de gente entrado en los 80. Vivi Telas, que al día de hoy sigue siendo muy influyente en todo este palo, ¿no?, del teatro, del biodrama.
y el Café Einstein, que era un lugar emblemático de los 80. Ahora vamos a avanzar también sobre el espacio con algunos datos. Y después el tema lo arregló y lo musicalizó Dani Melingo. Él componía y tenía relación con Vivi Telas. Combinaban, ¿no? Música, teatro, pintura, eso ha pasado siempre. Diana Nylon también interpretó junto a Melingo el tema Ritmo Colocado. Melingo las conocía. Justo está sonando ahora. Ahí está, justo Ritmo Colocado es esta. Melingo conocía a las Baby Squeeze, que también hicieron muchas performances, acciones creativas así entre el rock y el teatro. Así que, bueno, traducían sonidos de afuera, pero le imprimían muchísimo de lo que ellos tenían en la capocha, de la historia reciente argentina, o no tan reciente, desde los 50 en adelante. Y después estaban haciendo Soda, Sumo, traduciendo también muchos estilos de afuera y con una fuerte impronta personal. Antes de los Twists, fíjate que también, creo que la otra vez lo comentábamos, Lala de Manal, que con ese primer disco de La Bomba la rompieron en una columna pasada. La prehistoria de los grupos no son tan largas, son 1 o 2 años y la muchachada arranca súper encendida. Antes de los Twists se menciona que el Ring Club era un poco la prehistoria de la banda, que era un grupo que tenía Melingo. Ring, como el timbre, Ring Club. Ahí participaban un montón de personas, era una especie de performance continua y con mucho revival, onda... Perdón, sí. ¿Tiene que ver con el ring del timbre o con el ring del ring de pelea? Porque te acordás que después él es fanático de Titanes en el Ring. Sí. Esta no era de Pipo, era de Melingo, pero cuando dije ring es para que se grafiquen visualmente la palabra, cómo se escribe. Como se escribe ring también de pelea. Claro. Sí. Y Pipo era fanático, y estoy segura que Melingo también. Ahora te voy a contar que se acuerda de la fecha en que nacieron, si no me equivoco, porque era el cumpleaños de Karadagian, me parece. Claro. Me parece, ahora voy a avanzar. Que luego Karadagian fue el padrino de uno de los hijos mellizos, junto a Sofovich, de Pipo Chipolati. Exactamente, trajiste. Perdón, no Karadagian, la hija de Karadagian. Ah, la hija. Porque Karadagian ya se había muerto, como él era tan fanático, se había hecho íntimo amigo de su hija. Mirá. Y es la madrina de uno de los mellizos, es la hija de Karadagian. Muy bueno. Una locura. Bueno, y ese quinteto, el Ring Club, hacían un revival también de música de los 50, tocando boleros, tocando algunas baladas pop y mucho twist. En la Argentina hubo otro revival de los 50 a comienzos de los 2000. Todo el tiempo las nuevas décadas van sirviéndose de la amplia tradición de la música y el arte. Está el famoso libro Retromanía, que analiza, de Simon Reynolds, un crítico inglés, analiza muy bien esto que digo a la pasada. Y a comienzos de los 2000 había muchas orquestas y bandas de mujeres, inclusive Las Taradas, Paula Mafia, que se servían de ese imaginario de los 40, los 50. Bueno, pero los Twists lo hicieron ahí en los 80. Fabi Cantilo era también del Ring Club, estaba en las Baby Squeeze, este grupo escenográfico dirigido por Vivi Telas, y armaban espectáculos como un juicio oral, por ejemplo, al doctor Moró, que era un tipo que no existía. Y cuenta Fabi que Miguel Abuelo era el juez y Miguel Zabaleta el abogado defensor, por ejemplo, o se iban cambiando esos roles, todo muy teatral. Pipo contó que sabía de la existencia de ese Ring Club, había trabajado Pipo de lo que hoy se conoce como diseñador gráfico, fue columnista de la revista Banana, que dirigía en aquel momento Tom Lupo. Todo el tiempo vamos toqueteando con las revistas de rock de cada época. En un momento hablamos de los 70 y el Expreso Imaginario, que medio que estaba finalizando ahí para los 80, pero nacían muchas otras revistas que cubrían la contracultura, y Tom Lupo, famosísimo, famoso locutor de radio y de TV, hermoso, tenía esa revista Banana que creo que no duró muchos números. Bueno, Pipo trabajaba ahí. Ahí conoció a Melingo. Melingo había compuesto algunas canciones, estaba con Los Abuelos de la Nada, tenía sus propios temas. Fabi dice, pasábamos mucho tiempo en la casa de Melingo en Chacarita. Era como un club, éramos un grupete de los que después iban a ser Abuelos de la Nada, los Twists, las Baby Squeeze y Miguel Zabaleta, otro prócer. ¡Qué lindo! ¡Qué privilegio! Imagínate esas juntadas, ese deambular por Buenos Aires también. Pipo dice, un domingo me crucé con Melingo en la plaza, en defensa de Humberto Primo. Me dijo, ¿por qué no nos juntamos con tus temas y los míos? Hacemos un grupo y que se llame Los Twists.
Pipo lo cuenta así, anda a ver si fue con esas palabras. Dice, yo ya estoy ensayando con el Gonzo y Fabi, dice que le dijo Melingo. Y yo respondí sí, dijo Pipo Chipolati. Fue el 30 de abril de 1982. Lo recuerdo bien porque era el cumpleaños de Martín Caradagian. Lo que te decía Lala Chipolati. Hubo muchos... Él es un freak alucinante. Sí, digo, y después se celebró mucho este disco cuando cumplió 20 años, cuando cumplió 30. Los Twists después se terminan separando, creo que 86, después de sacar el segundo y tercer disco, pero lo festejan en 2002, 2003, cuando cumple 20 años. Pipo vuelve a juntar la banda, cuando cumple 30 años también, porque este disco va a la par de la democracia argentina también. Estamos hablando de que cuando la democracia cumple 20 años... La dicha del movimiento también. Claro. 30, 40. Así que hoy estamos a 43 años. 43 años. 43 años de aquel contexto. Bueno, nada. Flechazo, se junta Pipo con Melingo, Fabi. Empezaron a recorrer algunos bares. Actúan solos, primero, Pipo y Melingo, en los intermedios de los shows de otro personajón hermoso, artista total de la época, que tenía su trío. Estoy hablando de Horacio Fontova, el Fontova Trío. Otro tipo con mucho sentido del humor. Muchísimo, eso te iba a decir, así como un paralelo, era como si bien hacían otros ritmos, sí, no. Era como una misma manera de escribir. De tomarse la vida. De tomarse la vida y de denunciar, porque, o sea, mediante el humor, poner en un tema, en evidencia, cosas que pasaban. Sí. Fontova era otro tipo de la contracultura, venía de los 70, del Expreso Imaginario, era diseñador de las primeras tapas también con los materiales de aquella época. Bueno, se llamaron primero los Sea Monkeys, después Freak and Rolla, salieron a pintar algunos grafitis inclusive, tocaban bastante en Parque Genovés, que estaba en la ciudad deportiva de La Boca, y debutan junto a Sumo en el Café Einstein. Fíjate los nombres del contexto. Pipo era Pipo Látex, supo utilizar algunos rudimentos que él tenía de la escuela técnica para resolver parte de la instalación eléctrica y la pintura de este Café Einstein que regenteaba Omar Chaván y Helmut Ziegler antes de la inauguración. Ayudaron a armar el bar. Sí. Pipo sabía de técnica, de electrotécnica, tocó cables, pintó, todo eso también con Melingo. Y compartían la trastienda con bandas como Los Violadores, como Soda Stereo, pero la mayor cantidad de shows de los Twists eran compartidos con Sumo, nada menos. Durante meses sobresalía una invitación en el primer piso de Córdoba 2547 que decía: cene, baile y diviértase en el Einstein con Sumo y los Twists. Wow. Impresionante invitación para cada fin de semana. Cena show. Cena baile show. Con Sumo y los Twists. Estamos hablando súper prehistoria o comienzo, ¿no? El Gonzo Palacios, integrante de la banda, cuenta que una noche con Melingo fueron a ver a un amigo suyo que hacía una performance teatral. Cuando este tipo termina de actuar, se ponen a charlar y les cuenta: acabo de alquilar un lugar en el que voy a hacer una especie de centro cultural con conciertos y ustedes son el grupo ideal para tocar ahí. Era nada más y nada menos que Omar Chaván. Chaván les presta la parte de atrás para que ensayen y bueno, nada, esto que te contaba, ayudaron también a armar el lugar, dice Gonzo, andaba Luca Prodan también por esos pasillos. En el Einstein ensayaban los Twists y Sumo y nada, se cruzaban todo el tiempo. Después comenzaron con los shows, la idea era usar chalequitos amarillos y negros, la craneamos, dice Pipo, con Melingo. Él era muy respetuoso de la estética y se pusieron de acuerdo en que manejaba la imagen y lo escénico y Melingo se ocupaba de dirigir la banda en los ensayos. Se repartieron las tareas, ¿no? Después de los chalequitos compramos smoking rosas en una casa de ropa para mozos. Imaginándolo, Melingo, Pipo. En el libro de historia del rock argentino que traje en alguna columna pasada, hay unas fotos hermosas en internet por supuesto que también hoy en día, de los primeros shows de los Twists, y fueron un poco el furor del 84, porque el disco sale 17 de octubre del 83. No todas las radios ponían esta música, si bien ya estábamos ahí transitando Malvinas. Cuentan que creo que fue Lalo Mir con su programa 9 PM quien se anima por primera vez, así dicen Siempre Lalo. Sí, Lalo también, otro personaje impresionante de ese contexto. Que Los Redondos le llevan el primer demo a él, lo comentábamos también en la columna de Los Redondos del 82.
Y Lalo pone Pensé que se trataba de cieguitos, que era uno de los temas más políticamente fuertes de este disco, que tenía, bueno, Cleopatra, Hula Hula, Ritmo Colocado. En una nota más reciente, Melingo decía que La Dicha en Movimiento fue un disco bisagra en el rock nacional, y recordaba, Melingo, en el momento de la grabación en el estudio, las caras de asombro de músicos como Flaco Espineta, como El Lebón, como Raffanelli, como Pedro Aznar. Claro, todos estos cercanos a Charlie, músicos que venían de los 70, pasaron por el estudio y Melingo se acordaba la cara que tenían de no estar entendiendo nada. Claro. No, me lo imaginé, me encantaría estar ahí. Si vos pensás... Qué lindo viaje al pasado. Las canciones que venía acompañando el Flaco con sus bandas, Charlie con 10.000 notas, Cerú, qué sé yo, La Máquina... Si meten estos chabones a tocar estas canciones, no entendían nada. Cipolletti y Melingo habían grabado un demo antes del debut de los Twists. El Twist uruguayo se llamaba. Se lo llevaron a otro peso pesado del rock en la Argentina, de la industria del rock en Argentina, que es Daniel Greenbank, hombre de rock and pop, productor de espectáculos. Él manejaba DG Discos y Greenbank no quedó muy satisfecho, no lo convenció. Pero sí Charlie, que los había visto en una de esas noches en el Café Einstein, y tenía algunas horas libres, sobrantes, de las grabaciones o de las sesiones de estudio de Cerú. Entonces le dijo, vénganse a grabar rápidamente. En el estudio Panda estaba Amílcar Gilaber como ingeniero. Entran en escena aquí otros nombres también que estuvimos repasando estos días a partir del fallecimiento del Indio y un poco de revivir su época. Mario Breuer, lo citábamos, que estuvo hablando mucho del Indio y de aquel contexto. Hay notas muy interesantes de Mario. Sí. Estuvo en Gelatina, para el que quiera buscarlas. Porque es muy, muy bueno. Claro, lo convocaron para que entregue, ofrezca justamente un fresco, imágenes de aquel contexto, porque él estaba en relación a Los Redondos, pero también a los Twists y a Amílcar Gilaber en el estudio. Dice Mario Breuer que Melingo, unos años antes de grabar, lo corría por San Telmo diciendo, en cualquier momento grabamos con los Twists. Decía Mario, y dice, yo no lo podía creer, pensaba, se va a poner a hacer twist, está demente, va a tocar música twist en el año 82-83, pero bueno, le fue bien. En esas sesiones de grabación, Pipo y Melingo querían también grabar como se grababa antes las orquestas de tango o de jazz, con un micrófono desde arriba. No estaban muy de acuerdo los ingenieros de sonido, pero bueno, ahí tuvieron que terciar. Mario Breuer dice también de esos días, de esa jornada que fueron un fin de semana, 3 días, prácticamente un fin de semana salvaje, como el disco de Los Brujos. Dice, el sábado de ese fin de semana iban a grabar overdubs y las voces de Pipo, de Melingo y de Fabiana, pero Amílcar no fue. Él se había tomado el día con cierto relax. Dice, a la mañana me fui con unos amigos a pasear por Villa La Ñata y nos tomamos un ácido. Dice Mario Breuer. Pero mi mujer me llama a la casa en la que yo estaba para avisarme que me estaban buscando del estudio porque Amílcar no había ido. Así que me subí al Renault 6 de mi vieja y me fui directo a Panda. El disco de los Twists se grabó en 16 canales con cinta de 1 pulgada. Este es otro aspecto importante también de lo que sucedía con las grabaciones en aquella década. En los 80, es sabido, y lo cuenta Breuer también en algunas notas, fueron una época económicamente jodida. Las cintas para grabar costaban entre $300 y $350 y se necesitaban como mínimo 4 cintas para hacer un disco. Entonces el directivo de la compañía les pedía a los técnicos que grabaran encima de otra cinta. O se tenía que calzar, tac. No era el problema de calzar, era que borraban lo anterior. Sí. Ay, wow. De esa manera se rompió muchos másters de discos, de sesiones, se borraban, porque no había material. Entonces, a ver, agarrá este máster, no sé, de Aquelarre del 76, grabá los Twists. No es exactamente la anécdota de reemplazar una cosa por otra, pero es para graficar. Creo que, ahora no quiero citar mal, pero en un disco de Fito, si no me equivoco, termina el disco y empieza una canción de otro álbum. Habría que chequear esa anécdota, porque algún oyente la tiene a mano. Algo así pasaba porque, claro, usaban la misma cinta y se colaba algo de la... Como hacía uno en los 90 con el TDK. ¿Viste que le ponía el papelito? Y te venías escuchando un tema de Michael Jackson y atrás te salían los pericos. Bueno, tal cual. Una cosa así.
Después el domingo, bueno, Amílcar hizo la mezcla. Charlie tenía un porcentaje importante de las regalías. Charlie, ojo, productor. Charlie, comerciante, llamémosle en el buen sentido. Cuentan los tweets que Charlie se llevaba el 30% de la producción y lo ganó muy bien, dicen los músicos. Fue su apuesta. Legítimo y maravilloso. Después de terminar, se fue a Estados Unidos a grabar Click Moderno. No creo que le haya alcanzado con la guita de los tweets, pero ayudó. Charlie fue al grano, cuenta Pipo en otra entrevista. Quiero el tanto por ciento para mí, el otro tanto para ustedes. El viernes entran a grabar. No entendíamos nada. Casi sin ensayo fuimos, grabamos en vivo, todos juntos un día entero. Después metimos voces, coros, y después llegó la mezcla. Bueno, La Dicha en Movimiento de 1983, alusiones, como decíamos, Lala, también al momento político de la Argentina. En hábil declarante, este joven mocasín. Acá está. Ahí está, verá. Esta es una letraza. El famoso mocasín, que era una especie de gilún, de salame de la época. Bajo presión policial cantaba nombres. Era una imagen tristemente célebre. Gil. Nos vamos metiendo arriba de las canciones. También le pedimos disculpas a la gente que nos escucha ahora en la radio, porque después YouTube se pone hortiva y nos baja todo. Claro, sí. Así que seguimos con el guión nomás. Por supuesto pensé que se trataba de Cieguitos, esta historia satírica de una detención ilegal en plena calle, ¿no? En la vía pública. El comienzo de Pensé que se trataba de Cieguitos es alucinante. Viste que, bueno, no solo por la época, pero por venir de una historia de familia policial, Pipo, se toma ese imaginario, ese mundo con mucho humor y están llenas las referencias a la policía y a todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? El peronismo es otro de los grandes temas del disco, decíamos, en 25 estrellas de oro, que es una canción impresionante, se deja ver la euforia de la apertura democrática y hasta incorporan pasajes de la marcha peronista. Esto es algo muy usado, inclusive se usa mucho en los 80 en el hip hop, en el funk, la cita, ¿no? El sampleo de parte de canciones, lo hizo el propio Charlie con James Brown, pero digo, también la cita intelectual en la letra. Otro de los asuntos recurrentes del disco es, ya desde el nombre que decíamos, La Dicha en Movimiento, la cocaína. Aparecen temas como Salsa o En el Bowling, que hacen referencia al tema. Había como una escena mítica en la literatura argentina de aquel contexto en relación también a Guerra de Malvinas y a Enrique Quique Fowil. El escritor Fowil dice que bajo los efectos de la sustancia escribió Los Pichiciegos, su libro que hace referencia a Guerra de Malvinas en tan solo 6 días. Como de un tirón. Es la anécdota, lo ha ratificado muchas veces Fowil, se la súper recomiendo a los oyentes, Los Pichiciegos, que habla justamente de ese contexto y dicen que la escribió de un tirón, así un poco bajo los influjos de la droga. Sabemos bien que eso tiene que ver con el reviente, el agite, pero desde las primeras generaciones del rock argentino el uso de sustancias estaba vinculado a muchas cosas, ¿no? Apertura de conciencia, recreación. Búsquedas artísticas, espirituales y lo que quieran, con algunas drogas. Después, bueno, en los 80, así como cambian las estéticas, las modas y las bandas, cambian las drogas también. Tiene más predominancia la cocaína. Cleopatra fue el corte de difusión, la reina del twist. En el balance anual de 1983, la revista Pelo, otro de los medios importantes del rock argentino, elige a los Twists junto a Hit, Oveja Negra y Autobús como un grupo, así decían, con un futuro prometedor, que desde sus letras apuntan a la diversión e ironizan la realidad y en sus shows hacen bailar hasta los más apáticos. Comentario de revista Pelo sobre los Twists del 83. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden, otro temazo. Dice Pipo que salió de una conversación con la tía. El padre le decía, lleva el carnet, Pipo, el que lleva el carnet de la policía, y la tía le decía, él era jovencito, iba a bailar, y la tía de Pipo le decía, Huguito, cuidado, no aceptes nada de un desconocido porque el primero te lo regalan y el segundo te lo venden. Directamente. La tía genia. La tía le dio de comer letrísticamente. 20 años después dije, gracias tía, me diste una idea. Bueno, nada, el disco tenía mucho mensaje cifrado, en muchos casos políticamente incorrecto,
para los parámetros actuales. Sabemos bien cómo han cambiado las formas de hacer música, humor, se viene reflexionando mucho de esto en la Argentina reciente, pero también eran políticamente incorrectos para aquellos parámetros de desparpajo de los 80, porque, como les decía hace un ratito, acá mismo, el propio Charly García, como productor, recortó algunas cosas del álbum. 8 de los temas fueron cortados antes de que salieran a la luz. Había algunas cositas, Lala, que podían resultar o escucharse como violentas, racistas, xenófobas o antisemitas. Le pegaban a todo el mundo. Sí, apuntaban esas referencias, por ejemplo, contra judíos, contra chilenos, a los que señalaban como ladrones en plena guerra de Malvinas. Y por el conflicto que había tenido Argentina con Chile. Sí, con el canal de Beagle. Con el canal de Beagle, exactamente, del 81. Y también había algunas letras, fragmentos estigmatizantes respecto a migrantes de otros países y demás. Bueno, Melingo, sobre todo esto, dijo alguna vez, tiempo después, en una entrevista, que la incorrección es necesaria para el mensaje artístico y que tanto el artista como el humorista debe ser incorrecto. Esas lecturas, por supuesto, van cambiando todo el tiempo según el contexto y seguimos discutiendo hasta el día de hoy, pero Melingo decía, el recuerdo sobre la pertinencia de los recordes de Charly García fue unánime. El maestro García puso el disco a las claras y con su talento y calidad sonora dio un mensaje que de otra forma, tal vez más rústica, no hubiera alcanzado al mainstream al que llegó. Total. Charly con una cabeza de productor. Claro, sí, valoró, y Melingo valoró, obviamente. Exactamente. También y se dejaron, digamos, producir, que es bárbaro, confiaron. Señorito, eran un despelote probablemente, pero como unos señoritos de inglés dijeron, Charly nos está produciendo, nos hizo grabar, aceptemos sus recortes, y tiempo después dicen, bueno, estuvo en lo correcto, Charly, porque este disco llegó, sobre todo porque hay un hit atrás de otro, pero llegó al mainstream de la música rock en la Argentina. Sale el disco en el 83, decíamos, Alfonsín asume en diciembre del 83, vuelve la democracia a la Argentina. Una de las primeras disposiciones del gobierno fue derogar las listas negras radiales, que también sabemos que sucedía durante la censura militar. La Secretaría de Cultura de Buenos Aires empieza a organizar recitales gratuitos de música popular, ahí en las barrancas de Belgrano. Les contaba que los Twists tienen un gran verano de 1984. Otro momento importante de aquel contexto del rock nacional era la realización del Festival de la Falda Rock, en Córdoba. En febrero se hace con Spinetta, Miguel Abuelo, Alejandro del Prado, Fito Páez, Baglietto. Bueno, y empieza a crecer el furor por los Twists, atado a algunos programas radiales, como comentábamos, de la contracultura argentina. El rock, si lo pensás desde los parámetros actuales, no era lo masivo que es hoy. Ya había tenido un buen año 81, muchas de estas bandas ya estaban llegando a obras, empezaban a tocar en los 80 y se hacían este tipo de festivales que mezclaba público. Pero hay escenas también, por ejemplo, de la Falda Rock, donde el mismo público era muy violento, digamos, se cagaban a piña, le arrojaron aquel monedazo a Miguel Abuelo, que terminó tocando, creo que fue en el Festival de Rock and Pop. Le pegan con un monedazo en el ojo y toca mucho tiempo el show con sangre en su mejilla. Bueno, algunas de las postales del rock de los 80, destape democrático, pero quedaban algunos visos en la sociedad argentina de intolerancia, de violencia. Porque veníamos de años duros. Muchos shows en el Marabú, con los grupos modernos, los Twists, Virus, después Helicóptero, Soda, Los Cosméticos. Voy a tomar un poco de agua que me ahogué. Ahí está. Y después, yo traje hoy para esta columna La Dicha en Movimiento, álbum debut de los Twists. La historia sigue. No tenemos tiempo para repasar todo, pero hacen una gira por todo el país presentando este álbum en el 84. Viajan a España para grabar un disco nuevo. Era el mejor momento de la banda, pero Fabi Cantilo les rompe el corazón y abandona el grupo. ¡Wow! Sí. Después graban Cachetazo al Vicio. Y cuando se cumplieron 30 años del disco de La Dicha en Movimiento, hubo, como que les comentaba, muchos revival y muchas notas al respecto para los 20, los 30. En ese contexto, dice Pipo Chipolati, Fabi conoció a Fito y me dijo que se iba de la banda porque se había hecho comunista.
Andás a ver si la verdad, pero así lo recordaba Chipolati. Dani Melingo se comió un sándwich de Robert Smith. Se volvió gótico y se fue a Europa a hacer Lions in Love. Greenbank le vendió su catálogo a Pelo Aprile. Pelo decidió que grabáramos enseguida el segundo disco. Estábamos a punto de ir a la conquista de América como Sass y los Enanitos Verdes. Ahí empieza el despegue del rock argentino con esta banda de Miguel Mateos y los Enanitos, pero no, fue un conglomerado de cosas. Además, en ese momento Charlie era el gran Nador del rock, movía las piezas de un modo magistral. Se llevó a Fabi, a Melingo, a Gonzo. Después hicimos La Máquina del Tiempo, que es el otro disco del 85, que para mí es un discazo, pero es cierto, La Dicha eran todos hits, dice Pipo Chipolati, y aquí, ¿por qué no, Lara? Le ponemos un punto y hasta la próxima, ¿no? En estas columnas de rock argentino.